Hace casi 2 años ya subí un vídeo explicando cómo entra un país en la Unión Europea. Sin embargo, lo cierto es que no entré en mucho detalle, hay ciertas frases que retocaría y considero que puedo mejorar ese vídeo, acortarlo y encima aportar información nueva. Por tanto, al tema, porque durante las últimas semanas, debido a los ataques de Rusia sobre Ucrania, diferentes países han manifestado de manera oficial su deseo de ingresar en la Unión Europea. Es decir, que les gustaría ser un Estado miembro más, como lo son España, Francia o Alemania. Por tanto, en este Karim Explica vamos a responder a las preguntas del momento. ¿Cómo es el proceso para que un país entre en la Unión Europea? ¿Cuánto se tarda? Y una pregunta no menos importante: ¿qué requisitos tiene que cumplir un país para poder entrar en la Unión Europea? Primero de todo, hay que tener presente que el tema de las ampliaciones en la Unión Europea no son algo nuevo, sino que llevan sucediendo desde 1973. Aunque lo cierto es que en los últimos años este asunto ha vuelto a estar sobre la mesa. Primero, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020, y segundo, por la tan sonada petición de Ucrania estando en mitad de una invasión rusa. Entonces, antes de meternos en el proceso para que un país entre a la Unión Europea, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué países pueden entrar? Pues, según el artículo 49 del Tratado de la UE, cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Y para no hablar de valores en abstracto, vamos a ese artículo número 2 porque ahí vienen definidos. Y ese artículo dice que la UE se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los respetos de las personas pertenecientes a minorías. Por tanto, resumiendo todo lo dicho, que si cumples con estos valores y eres un Estado europeo, puedes solicitar entrar en la Unión Europea. ¿Y cómo es el proceso para entrar? Pues vamos a intentar resumirlo en 7 pasos. Primero, el país que quiera entrar en la UE tiene que mandar su solicitud al Consejo de la Unión Europea, que es donde están los ministros de los diferentes gobiernos. Y esta institución, según recibe la solicitud, le pide a la Comisión Europea que presente su opinión al respecto. Además, el Consejo también avisa al Parlamento Europeo, pero únicamente para que esté al tanto de la situación. Segundo, si la opinión de la Comisión es favorable, entonces el Consejo decide si darle al país el estatus de país candidato. Pero, ojo, cuidado, porque la decisión del Consejo tiene que ser por unanimidad, es decir, que todos los países de la UE tienen que estar de acuerdo. Tercero, una vez que el país ya es oficialmente país candidato, todavía tiene que esperar a que el Consejo nuevamente vote por unanimidad, y en este caso es para decidir si se comienzan las negociaciones. Una vez comienzan las negociaciones, ahora le toca al país candidato trabajar para cumplir una serie de criterios obligatorios para poder entrar en la UE. Y estos criterios son los criterios de Copenhague, que consisten en tener instituciones estables que garanticen la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y las minorías, tener una economía de mercado viable y que esté preparada para la competencia del mercado interior de la UE, y tener estructura jurídica y económica que le permita al país cumplir con las obligaciones legales y monetarias de la UE. Paso 5. Para cumplir con estos criterios, la Unión Europea trabaja junto al país candidato para, primero, analizar su situación y luego adaptarla a lo que se requiere. Para ello, la Unión divide el trabajo en 6 bloques temáticos, como pueden ser la agricultura, medio ambiente o mercado interior. Y dentro de cada bloque temático hay diferentes capítulos, que en total son 35. Y es el Consejo quien decide por unanimidad si abrir un capítulo concreto para ir trabajándolo. Asimismo, es el Consejo quien decide por unanimidad si cerrar un capítulo cuando consideran que las negociaciones ya han terminado. Una vez que todos los capítulos y bloques temáticos ya están cerrados, todo lo negociado se plasma en un tratado de adhesión entre el país candidato y la Unión Europea. Y en ese momento se requiere que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo como el Consejo den su aprobación al tratado de adhesión. Y como podréis imaginar, sí, el Consejo debe votar según lo que digan Alemania y Francia. Pues no, ¿cómo va a ser así? El Consejo tiene que votar por unanimidad, como lleva haciendo desde el inicio del proceso. Y ya el séptimo y último paso consiste en que el tratado de adhesión es ratificado por todos los países de la UE y por el país candidato. Y esto puede hacerse mediante voto parlamentario o mediante referéndum.
Y ya está, si todo sale bien, el país candidato pasa a ser Estado miembro de la Unión Europea. Pero cuidado con las celebraciones, porque ¿cuánto tiempo requiere este proceso para entrar en la UE? Pues a ver, no hay ninguna cifra exacta de años, ya que cada país es un mundo y unos van más rápidos que otros. Y no solo en cuestión de adaptarse a los requerimientos de la UE, sino que también puede haber cuestiones políticas por las que un país de la Unión esté vetando constantemente la entrada de otro país europeo. Pero si nos fijamos en la historia de las ampliaciones de la Unión Europea, tenemos de todo. Por ejemplo, Austria, Finlandia y Suecia entraron tras 2 años tan solo de negociaciones. Polonia y Hungría tardaron 6 años, España 7 años y Croacia, que fue el último país en entrar, en 2013, tardó 8 años. Por tanto, hacer una media de los años que se tardan en entrar en la UE no es un dato fiable, porque tampoco es lo mismo haber entrado en el año 2004 que intentar entrar ahora, en el 2020, porque la realidad europea ha cambiado mucho. Aún así, si alguien quiere el dato, la media de años para entrar en la UE está en 4 años y 10 meses. Y con esto queda todo respondido. Por tanto, cuando veáis tweets o noticias que digan que un país manda su solicitud a la Unión Europea, eso no significa un nada, porque la UE puede coger y rechazar la solicitud o incluso puede que tarde años en decidir si darle el estatus de país candidato. Y tras esto, todavía faltaría que comenzasen las negociaciones. Así que no nos dejemos llevar por noticias capciosas o mensajes que van más a la emoción que a la información, porque si no nos creeremos que entrar en la UE es algo rápido y sencillo, y cuando veamos que no es así, nos decepcionaremos con la Unión Europea injustamente, porque habremos puesto unas expectativas sobre ella que nunca fueron reales. Y lo voy a dejar por aquí. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas, a que dejes un buen like y a que me digas en los comentarios cuál crees tú que será el siguiente país en entrar en la UE, si es que acaba sucediendo. Os leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.